Bueno, todos estos temas, los temas de su bolsillo, el mínimo no imponible, la cuarta teoría, todos estos temas los vamos a tratar esta noche en este debate a fondo. Federico Sturzenegger, Marcelo Fernández. Y además, después del 8N, la política, ¿qué dejó esa movilización, esa protesta masiva? Lo vamos a tratar con Eduardo Valdés, dirigente del Partido Justicialista, ex vicecanciller del gobierno de Néstor Kirchner, con Fernando Iglesias, escritor y periodista. ¿Cuál fue el mensaje de la gente cuando salió el jueves pasado? ¿Cuáles son las respuestas a esas protestas? Este es el informe. De esta manera comenzamos. Basta de inseguridad, basta de mentir. Estamos cansados de que nos maten todos los días, de que nos roben. Quiero volver a vivir en un país normal. Porque la inseguridad no es un sentimiento. Seguridad ante todo. ¿Por qué la gente está tan angustiada? Yo no digo que esta no sea una sociedad con dosis de inseguridad, pero muy menores a los de muchas otras ciudades del mundo, muchas. La inflación es un hecho concreto. Se nos están licuando nuestros ingresos mes por mes. Cristina no puede decidir cómo ahorro, dónde viajo, de qué trabajo y qué tengo que hacer. Que escuche al pueblo también, a la gente que trabaja todos los días, la gente que quiere tener la libertad de comprar en la moneda que quiera. No al cepo, a poder hacer lo que uno quiere. Tenemos que ser muy inteligentes, muy sensatos y muy tranquilos frente a las provocaciones que algunos quieren hacer para volver a retornar al régimen ultraconservador que arruinó la Argentina. Que el gobierno nacional se llame la cordura, nada más. Pretendemos más respeto y que se escuche más a la gente. Somos todos ciudadanos. Todos queremos que se cumpla con la Constitución. No somos golpistas. Yo vine porque es la única manera de que los que no quieren escuchar oigan. Esta gente eran como miles de individuos que deambulaban y se chocaban y como especie, con todo respeto lo digo, como especie de zombies. Consideramos que este gobierno no nos está escuchando para nada. Lo que estoy pensando es que me mientan y que sea todo corrupto. Que no haya doble discurso y que no se utilicen las mentiras para armar un relato falso. Queremos vivir en un país mejor, no es tan complicado. Entonces no sé decirle qué es lo que yo tengo que prestarle atención, cuál es el mensaje de fondo, porque no la había. No vi un mensaje claro. Por seguridad, no a la reelección. La falta de libertad, el querer cambiar la Constitución. No a la re. Respeto de la Constitución Nacional y democracia. Y esperemos que esto de alguna manera sirva para cambiar algo, aunque sea un poquito. Y el otro gran hecho se produjo ayer. Ayer tuvo lugar el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, que tal vez... Bueno, gracias a Valdés, gracias a Iglesias por estar con nosotros. Estamos justo a una semana, mañana se cumple de esta noche en Buenos Aires. ¿Y qué dejó ese 8N? Nos dejó, creo, mejor a la ciudadanía y al gobierno en la misma actitud, hablando del Congreso del Partido Comunista Chino, diciendo los zombies, que los que marchábamos ahí éramos zombies, o diciendo que no había mensajes claros. En realidad, yo creo que había dos tipos de mensajes muy claros. Uno tenía que ver con el hecho que han pasado 9 años que este gobierno está en el gobierno. 9 años del ciclo kirchnerista. En las mejores condiciones externas posibles. Porque la crisis sigue trabajando a favor de la Argentina y los precios internacionales son los mejores de la historia que ha tenido en 200 años este país. Y cuando uno va a cada uno de los puntos que forman parte de la agenda de la gente, este gobierno no ha dado un paso adelante en ninguno. Es más, en mucho hemos dado pasos atrás. En inseguridad, en inflación, en corrupción, en toda esa enorme cantidad de demandas. El problema, y esto se lo digo a Aníbal Fernández, el problema no es que no haya demandas claras, es que el gobierno ha provocado, ha hecho de la mejor oportunidad de la Argentina un desastre tan grande que es difícil de delimitar. Lo segundo, que me parece que es un mensaje muy claro, que está ligado a esto, y me parece que ahí está la conjunción, es que no queremos vivir en un país gobernado por las mafias y las patotas.
No queremos vivir en una monarquía plebiscitaria donde cada 4 años se vota un rey que gobierna como se le ocurre. Queremos vivir en una república. Y esto hay que agradecérselo al kirchnerismo, porque me parece que el hecho de que haya estas demandas puntuales y este reclamo de constitución, de república, de respeto, de basta de mentir, de respeto al Congreso, de respeto a la justicia, me parece que por primera vez los argentinos estamos entendiendo el valor sustancial de la república. Los argentinos, y en esto me parece que hay que comparar esto con las movilizaciones que hubo antes de la asunción del 83, tanto del peronismo como del alfonsinismo, y el 10 de diciembre como fecha fundacional de la Argentina. Los argentinos aprendimos con la dictadura aprendimos que la democracia era sustancial, no era formal, como decían en los 70. Me parece que con el kirchnerismo estamos aprendiendo también que no basta con la democracia, que la república es sustancial y que no puede haber justicia social si no hay república. Valdés. Bueno, yo creo que el gobierno, que en octubre del año pasado saca el 54% de los votos, ¿no?, ha llevado políticas que ha logrado, esto no lo digo yo, Marcelo, lo puedes poner en tu informe económico del diario Clarín, del Banco Mundial de ayer, pareciera que está hecho para responderle a Fernando Iglesias, ¿no?, donde el presidente del Banco Mundial, no es un comunicado de prensa, vos lo debés tener a esto, el Banco Mundial dice que la Argentina es el país que más incorporó clase media en los últimos 7 años, 9 años, del año 2003 a la fecha. De 8,3 millones que tenía en el 2003, hoy tiene 19 millones de personas. Lo sigue Brasil y después Uruguay. Estos no son números de Guillermo Moreno. Esto es del presidente del Banco Central, del Banco Mundial, Jim Yong Kim, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Creo que algo debemos haber hecho mal nosotros, porque es verdad que había muchos sectores medios en la plaza, en las plazas, no solo en Buenos Aires. Creo que debemos tomar, no nos gusta a nosotros los peronistas que nos ganen la calle. Creo que nosotros tenemos la obligación de generar políticas activas para que la gente que estaba en esa plaza y nos votó el año pasado, la tenemos que encauzar nuevamente hacia nuestro proyecto. Lo hicimos en el año 2009, cuando perdimos las elecciones, y en los mismos lugares donde más perdimos, que fue en las zonas rurales, con políticas pudimos ganar en el 2011 nuevamente las elecciones. Yo creo que ese es un desafío que tiene el gobierno y que creo que lo vamos a hacer. Ahora, la respuesta de los funcionarios, digamos, no van en esta dirección, ¿no? Yo creo que, si vos te acordás, Marcelo, en plena crisis del ruralismo, los funcionarios también decían cosas duras y, sin embargo, después se hicieron las políticas que permitieron ganar en el 2011. Ahora, yo le pregunto, Fernando Iglesias dice que él fue a la plaza, ¿no? ¿Vos fuiste, Fernando? Sí, yo fui, estuve un rato. Pero yo digo, ¿no hubo un mensaje para los dirigentes de la oposición? ¿No es que esa gente, los que no votaron a Cristina Kirchner y fueron a esa plaza y eran mayoría, estaban diciendo no nos representan, Fernando? Fíjate el caso de ustedes. En el año 2007 se presentan a elecciones vos y Elisa Carrió y logran sacar en la ciudad de Buenos Aires 530.000 votos, el 28%. Y a nivel nacional fueron la segunda fuerza. Es decir, la ciudadanía les delegó a ustedes ser la oposición de este gobierno. 4 años después, cuando vos terminás tu mandato de diputado, vos te sacás 80.000 votos. Y entra Patricia Bullrich y no podés entrar vos. ¿No se hacen una autocrítica ustedes de que la ciudadanía les dijo que no, los representaron como opositores y por eso tenemos estas marchas? ¿Te puedo contestar? Porque de pasar de 530.000 votos a 80.000, te dijeron que no los representaban. Vamos a dejarlo a Fernando Iglesias. En primer lugar, yo quiero aclarar, yo fui diputado por la coalición cívica y estoy muy orgulloso de haber formado parte de un bloque que por 4 años formó el núcleo duro de la oposición a este régimen. Y estoy además muy contento porque efectivamente fui a la marcha. Y lo que vi en todos los carteles de la marcha fueron las cosas que durante 4 años dijimos en el desierto. La corrupción. ¿Y no le pediste perdón? ¿Me dejás terminar? Yo te escuché, hablaste larguísimo, te quiero contestar los 2 argumentos.
Así que yo estoy muy contento de eso, de haber visto en los carteles, sino lo que la gente pedía, las mismas cosas que nosotros pedimos durante 4 años en el desierto. Y me ha pasado muchas veces, me ha pasado también participar del movimiento de derechos humanos cuando nadie estaba ahí, cuando algunos hacían negocios con la 1050, por ejemplo, y cuando eso era minoritario, cuando eran insultadas las madres, cuando se las escupía. Así que yo tomo, si me costó estar afuera del Congreso, haber dicho las cosas que dije, y ahora la gente ha tomado estas cosas como verdaderas, yo estoy muy contento. No pertenezco, nunca estuve afiliado a ningún partido y estoy muy orgulloso, hablo a título personal, y estoy muy orgulloso de haber formado parte de un bloque que fue la oposición al kirchnerismo. Quisiera dar un paso atrás sobre el tema del Banco Mundial. La verdad que es un gobierno que habla de reconstrucción del Estado, tiene que venir a defender sus políticas basándose en el Banco Mundial, el consenso de Washington, porque destruyeron el INDEC. Esa es la reconstrucción del Estado del régimen kirchnerista. Tienen que hablar de las estadísticas del Banco Mundial, porque las del INDEC, los 6 pesos por día para comer, ya no se las cree nadie. Ahora, si vos lees bien la estadística, Eduardo, y vos sos una persona culta, vas a ver que definen como clase media los que ganan más de $10 por día. $10 por día. $10 por día, según tu propio gobierno, son más o menos 50 pesos. De 10 a 50 dólares. De 10 a 50, o sea... bueno, también agarrar los de 50, ¿no? No, los de mínima, la mínima, para ser clase media, para decir que hubo tal incorporación a la clase media son $10. $10 son 50 pesos por día, son 1.500 pesos por mes. 1.500 pesos por mes. Entonces, eso, hay una distorsión que es muy evidente, y haces bien en mencionar Brasil y Uruguay, porque la gran distorsión que hay acá es que en Brasil y en Uruguay la inflación es del 3, 4%, llegó al 5% y sonaron todas las alarmas. Acá estamos permanentemente entre el 20 y el 25%. Entonces, $10, cuando empezó este gobierno en el 2003, 50 pesos, vos con 50 pesos llenabas medio changuito, hoy no te comprás ni el detergente. Con 50 pesos, vos en el 2003, cuando empezó este gobierno, vos ibas a un restaurante y comían 2 personas, hoy no come ni siquiera una. Entonces, lo que no dice eso, esa estadística está basada en el dólar, y no está basada, y la Argentina ha tenido inflación en dólares, por eso es que los precios han subido en dólares. Entonces, y te termino con esto muy simple. El centro de todo esto y el centro de toda esta polémica es esta. Es la tercera vez que estamos en la Plata Dulce, Eduardo, la tercera vez. Yo lo vi con el peronismo, Rodrigazo en el 75, 2, 3 años después, todo el mundo a comprar televisores a Uruguayana y a festejar el Mundial 78. Primera Plata Dulce, está en las películas. Segunda Plata Dulce, con el peronismo de nuevo, después de la hiperinflación, con Menem. Y ahora es la tercera Plata Dulce. ¿Qué es? Es la recuperación. No quiero usar la palabra que usó Clinton, pero es la recuperación, Eduardo. Acá tenés el gráfico. Estas no son datos del Banco Mundial, consenso de Washington, son del INDEC. Son datos incontrastables del INDEC sobre la pobreza en el Gran Buenos Aires. Y tenés una comparación de las dos recuperaciones, de la salida de la crisis en los dos periodos. El gobierno de Kirchner, los 4 años de Kirchner, la época dorada de la salida de la pobreza del kirchnerismo, comparada con la maldita convertibilidad de Menem. Están comparados los dos periodos de 4 años, los primeros 4 años de la convertibilidad y los 4 años de Kirchner. Mirá lo que dice el gráfico, que Menem empezó con la pobreza al 46% y en 4 años estaba en el 17%. Es decir, que de 100 personas que eran pobres, eran 37 pobres solamente después de 4 años. Y con Kirchner la pobreza era del 52% y terminó siendo 4 años después del 25%. La diferencia, que era del 5%, de 5 puntos porcentuales, acá es ya del 8%. Es decir, este gobierno lo hizo todavía peor que el gobierno neoliberal de Menem. Y si no me crees, no me pongas a cara. Andá a la página del INDEC. Andá a la página del INDEC y encontrás los datos. Cuando comenzás hablando de república más que de democracia, yo pregunto, si los números, a ver, si no te gustan los del Banco Mundial, la población argentina es estúpida porque votó con el 54%. Algún beneficio le debe haber traído no cabe duda, este gobierno. Pero te lo para, ahora hablo yo, con te dejé gusto, 10 minutos a vos. Con mucho gusto. Con mucho gusto, cuando nos tuvo que castigar en el 2009, nos castigó. Y la bancamos y salimos para adelante y en el 2011 duplicamos el caudal de voto. Ahora, esa gente que no nos votó en el 2009 y nos vota en el 2011, ¿qué son? ¿Estúpidos? 4%, porque pareciera que las estadísticas valen, si fueran esos números que vos decís, la gente en la Argentina no es estúpida. La gente vota porque siente si está adentro o si está afuera. Siente si está mejor o si está peor. Muchos de tus compañeros de ese bloque de la coalición cívica tuvieron en ese gobierno de la Alianza que bajaron los sueldos.
Ninguno de los regímenes peronistas que nombraste le bajó el sueldo a los trabajadores. Por favor, escúchame. Pará, yo no te interrumpí. Pará. Ok, dale. Entonces, yo lo que te digo, Fernando, es, me parece que vos agarrás la estadística que más se adapta a tu furia, a tu bronca actual, porque les ha ido muy mal a ustedes en las elecciones. Porque, ¿qué dirías de esos votos que te bajaron de los 530.000 a los 80.000? La gente te dijo no, pero pídanle disculpas, no critiquen tanto al gobierno. Alguna vez sería bueno que ustedes, dirigentes opositores, díganle a la gente: perdón por no haberlos representado como correspondía. Y entonces tendríamos dos sectores políticos, uno que es el espacio del Frente para la Victoria, y otro el espacio que representan ustedes la oposición. Pero la verdad, porque la gente no dijo ahí coalición cívica, pero puede llegar a decirlo. El tema es quién lidera ese espacio. Bueno, mirá, la verdad que si ustedes interpretan que la marcha fue contra la oposición, van a terminar pensando igual que los que nos dicen. Yo primero dije que tomo nota. Te pido, por favor, yo te escuché. Con respecto a la alianza, si querés, la alianza era la alianza de la Unión Cívica Radical con el FREPASO. El FREPASO está completo en el gobierno, empezando por Chacho Álvarez, que desde que asumió este gobierno es funcionario de este gobierno. Chacho Álvarez, Abal Medina, Conti, Garré, Sabatella, que ahora va por los medios, todos no bajaron en la alianza, los sueldos, todos en la alianza. Y la consecuencia fueron del 90. Yo quisiera que los que hablan de la década del 90, como la presidenta que hoy habló de la década del 90, mencionara un solo funcionario importante de su gobierno que no haya sido funcionario ni del menemismo ni de la alianza. Que me nombren uno y empezamos a discutir. Segunda cosa, vos mencionaste el tema de la representación y de la votación. La palabra estúpido la utilizaste vos. Yo digo orgullosamente, he sido siempre minoría con respecto a la opinión pública argentina. Y lo digo con orgullo. Pero ¿qué te puedo decir? ¿Vos decís 54%? Esto termina con Menem en el 51% y termina con Kirchner en el 54%. Mi primera experiencia política fuerte fue en el 75. 62% votó la fórmula, 62% de la Argentina votó a Perón, que se estaba muriendo, y a Isabelita, que se quedó con el poder junto con López Rega. Tuvimos en un año la muerte de Perón, tuvimos el Rodrigazo y después tuvimos los primeros... Esto se lo digo a la presidenta, no a vos. Fue un momento muy trágico de los argentinos. Déjame terminar. Porque hoy la presidenta dijo otra de las barbaridades que suele decir en la cadena nacional. Carrió no dice ninguna barbaridad. No importa, yo estamos hablando de la presidenta. Carrió no dice barbaridad. La presidenta dijo que la crisis empezó el 24 de marzo del 76. La verdad es que yo estaba ahí. La crisis empezó con el Rodrigazo, que fue en el 75. Inmediatamente después vino la AAA y aparecieron los primeros desaparecidos. La primera lista negra. Los primeros exiliados fueron bajo un gobierno peronista en el año 75 con la AAA, que se agarraban a bombazos entre la AAA y los montoneros en la calle. Así que decir, y la crisis económica, la primera gran crisis económica, gracias a Dios, la sabiduría del pueblo argentino no piensa como vos, que al peronismo le ha renovado sus esperanzas. Me parece bárbaro. Yo no voté. Gracias a Dios. ¿Me dejás terminar? Vos dijiste que llevas 15 minutos. No me digas, vos tenés el cronómetro, los conductores son ellos. Estoy de visitante acá, muchachos. Creo que no está. No, te han dejado hablar bien largo. Yo no he votado ni a Menem. Mira, yo te digo lo que votó la Argentina, yo no he estado de acuerdo. Han votado a Menem. Vuelto a votar a Menem con el 50. Sí, ese es un voto explicable, con muchas críticas y con muy diferencias que yo no compartí, pero es un voto explicable. Después hemos votado a Menem. Después, con la recuperación después de la hiperinflación, a Menem con el 51%, casi lo mismo que sacó Cristina. Después votaron a De la Rúa, después votaron a los senadores y diputados que pusieron a Duhalde, después a Néstor Kirchner, después a Cristina Kirchner, después a Cristina Kirchner. ¿Qué querés que te diga? Yo no estoy de acuerdo y estoy orgulloso de estar de acuerdo. Y le digo a la presidenta que dijo eso de, ¿cómo es que dijo? El régimen ultraconservador que arruinó la Argentina. Señora presidenta, el régimen ultraconservador que arruinó la Argentina es el PJ. 21 años, de los 23 años, fue el Partido Justicialista y que gobernó de los últimos 23 años, 21. Y la mitad de la alianza, que era el FREPASO, también era peronista. Así que si buscan a los ultraconservadores que arruinaron la Argentina, es fácil de encontrarlos. ¿Cómo es que dijo Borges? Los peronistas son incorregibles. Iglesias es incorregible. Todo lo que él ve como barbaridades, dijiste que decía la presidenta. Sí, decirlo que la crisis en Argentina empezó el 24 de marzo. Son las serenidades que él le ve a Carrió y yo inversamente proporcional. Estamos yo y vos. A ver, vamos a dejarlo. No, yo inversamente proporcional. Entonces, lo único que puedo decir de Fernando Iglesias es que desde las estadísticas hasta la razón con la cual medimos la Argentina es inversamente. No tenemos
No tenemos, él se sintió Massa en la plaza del viernes, del 8N, yo me sentí Pueblo en octubre del año pasado. Creo que tenemos que revisar nosotros y generar políticas activas para recuperar a la gente que nos votó y fue a esa plaza a plantear un descontento, pero también creo que la oposición tiene que ponerse... Primero, le valoro a Iglesias que haya ido a la plaza, a la movilización, porque el grueso de los dirigentes opositores, animémonos y vayan, dijeron, hay que ir, pero no nosotros, ¿no? Porque, ¿sabe por qué? Porque no podían poner la cara ahí. Porque la gente no estaba de acuerdo con ellos, tampoco los representaban los que no fueron. Entonces, yo lo que digo es, nosotros tomaremos los recaudos y generaremos las políticas. No parece piensa que hay una crítica al conjunto de la dirigencia política. Al sistema político, esta gente que estaba ahí, no tengo duda. Creo que hay algunos que nosotros tomaremos nota y tratemos de generar las políticas para recuperarlo. Por algo nos votaron en octubre. Y hay otro sector que se tienen que poner de acuerdo los dirigentes de la oposición y decir cómo conducen ese sector, porque si no van a ir por ellos. ¿Va a rectificar cosas? Absolutamente, absolutamente. El gobierno tiene vocación mayoritaria y cuando uno tiene vocación mayoritaria no le da lo mismo que una elección sacar el 40% de los votos y en la otra sacar el 1,5%. No le da, no es el peronismo y por lo tanto oiremos y generaremos las políticas para volver a ser mayoría. Bueno, en principio no parece que haya sido ese el mensaje que ha registrado la Presidenta de la Nación, en primer lugar. Segundo, está claro que la marcha fue una marcha de protesta contra el gobierno, contra un gobierno que habiendo sacado el 54%, se creyó poderoso, se sintió poderoso y mostró su verdadera cara. La verdad, yo siempre los he visto así, pero por suerte, esa soberbia que ganaron con el 54%, que les hizo pensar que el 54% era una autorización a ir por todo, hizo que la gente reaccionara. Y la marcha fue claramente una marcha de protesta clara contra el gobierno. Vamos a la oposición. Yo te lo aclaro, por si no, yo soy un periodista y un escritor que tuvo una proposición de la cual me honro por parte de la doctora Carrió y de la coalición cívica de representar al país en el Parlamento. Acepté y creo haber dicho lo que pensaba. Bien o mal, presenté mis proyectos de ley y dije lo que pensaba de este gobierno. Creo también que hay implícito, como dice, aquí hay una pequeña coincidencia, hay un mensaje implícito a la oposición. Pero el pedido es, para mí, justamente que la oposición sea oposición, que se pongan los pantalones largos. No estamos con un gobierno, no estamos en el Parlamento sueco y no estamos ante un... O sea, que la oposición sea más dura o más firme. Pero está muy claro. Ahora, yo en general me gustaría ser justo también en esto. También el pueblo argentino tiene que mejorar su capacidad de intervención ciudadana y de participación. Todo el mundo tiene derecho, esto hay que dejarlo en claro. Estos que dicen esto no fue político, mienten. La verdad es que si esto lo hubiera hecho el kirchnerismo, hoy estaban hablando del 17 de octubre kirchnerista, ¿no? El 17 de octubre del siglo XXI, dirían, si lo hubieran organizado ellos. Ahora, ¿qué composición? Ahora, la oposición tiene que ponerse los pantalones, tiene que dejar de tener miedo de ser opositora, tiene que dejar de someterse a un gobierno que lo corre por todos lados. Los corre con la caja por un lado y los corre con la acusación de gorilas por el otro. Hay que ponerse los pantalones largos. Y me parece que esto hubo un pedido. Ahora, tengo que decir también que fue también lo que votó la ciudadanía argentina, porque 54% votó por Cristina Fernández de Kirchner y un 46% eligió entre los opositores a los que eran menos opositores. Entonces me parece que ahí tiene que haber también un aprendizaje de voto. Y en ese sentido me parece que, independientemente de que probablemente mi carrera política esté terminada, ¿no? La verdad es que no lo sé, me parece que hay que tomar en cuenta quiénes denunciaron a este gobierno y el carácter corrupto, su carácter autoritario, su carácter de vamos por todos, cuando mucho tiempo atrás, cuando si la oposición hubiera sido oposición, era posible todavía frenar. Ahora, ¿qué composición tenía esta última plaza? Porque, en comparación de otra, el gobierno dice toda gente de plata, la oposición dice, no, la verdad que había clase media, había gente que votó a Cristina Kirchner. Bueno, depende de qué clase media, si es la clase media de los $10 por día que el del Banco Mundial, entonces puede ser. Ahora, si la clase media es la clase media de la presidenta, que hoy dijo que era de clase media y tiene 80 millones en el banco, ahí me parece que ninguno entraba en esa categoría. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que a él le parece delirante de Cristina Fernández de Kirchner le parece racional Elisa Carrió. Lo que a él le parece de soberbio de este gobierno
le parece normal lo que hizo el Grupo A cuando él estaba en la Cámara de Diputados, que la vez que tuvieron mayoría en la Cámara de Diputados, lo único que hicieron es oponerse a todo, ni siquiera nos votaron el presupuesto, y la gente los condenó. Lo que es ser opositor no es ser rabioso, no es acusar que todo el mundo es mafioso, corrupto, no es eso ser opositor. Ser opositor es generar políticas de cómo se hacen las cosas que no le gustan a uno de un gobierno. Lo que marcó la plaza los otros días es que no querían, o que querían seguridad, o querían libertad, pero cómo la querían no lo marcaron. Eso es lo que le están pidiendo a los dirigentes de la oposición que se los digan. Y no se lo dicen. Eso es una gran el cómo es la cuestión. Lo demás es descontento. Eso es absolutamente falso. Yo que acabo de ser... Pero pará, dejá de calificar, ¿no? Es falso. Es una afirmación falsa. Es una afirmación falsa y te la voy a explicar. Varias. La primera, con respecto a que solamente pusieron palos en la rueda. Para empezar, el Grupo A tuvo una mayoría solamente relativa solamente en diputados. Nunca manejó senadores. Y no es cierto que no aprobaron ningún proyecto de ley. La gran mayoría se tumbó porque una parte importante de la oposición, sobre todo la que se dice de centro-izquierda, votó siempre con el gobierno, aunque decían ser opositores. Y no es cierto que no se aprobó el proyecto del 82% del salario mínimo vital y móvil para los jubilados. Y este gobierno lo vetó, el gobierno de la famosa inclusión social. Se votó la demagogia. Como no votaste la estatización de las FJP, te parecían bien que las FJP estuvieran en manos privadas, cuando el gobierno tomó la... No, pará, vamos a conversar ahora, porque ya llevaste muchos más minutos que yo. Cuando el gobierno tomó la decisión de estatizar los fondos de pensión, entonces le metiste el 82% móvil. Mientras estaban en manos privadas, no, aplaudían y que nos endeudemos con las AFJP. Al revés. No votaron ustedes. Los que tenían la obligación de controlar las AFJP y no lo hicieron durante todo ese gobierno, fueron ustedes, una función del Poder Ejecutivo, el control de las AFJP, cosa que no hicieron. Nosotros, cuando fue la polémica con las AFJP, dijimos una cosa muy clara, te invito a leer mi discurso, lo tengo puesto en el blog, si querés te lo paso por email. Estatización de la jubilación, de ahí para adelante estamos completamente de acuerdo. A lo que nos opusimos fue a pegarle un manotazo a la caja de los jubilados privados que un año antes se habían quedado el 80% en las AFJP. Y dijimos, ¿por qué nos oponíamos a eso? Fernando, porque dijimos, ¿lo votaste o no lo votaste? Déjame terminar. No, haces una decime, ¿lo votaste o no lo votaste a la estatización de los fondos de pensión? Tenés que esperar hasta el 7 de diciembre para callarme la boca. Tenés que esperar un poquito más. Quédate tranquilo. Votamos en contra, callarte la boca. Votamos en contra por lo que después pasó. Dijimos, si se quedan con la caja, van a usar la caja para financiar el Estado y no le van a dar a los jubilados. ¿Para qué usamos la caja? Para generar la asignación universal por hijo, para generar clase media, como dice el Banco Mundial, a pesar Mentira, vetaron el 82% por eso, porque se quedaron sin caja y están financiando el Estado con la ANSES. Con la ANSES tienen financiado el Estado. ¿Sabes cuántos países en el mundo? Tu 82% móvil. ¿Sabes cuántos países en el mundo hay? Uno solo. Uno solo, Luxemburgo. Mentira, porque... Decime qué país tiene el 82% móvil. Mentira. Decime uno, Fernando Iglesias. Yo no dije eso. El 82% era el 82% del salario mínimo vital y móvil, no del último salario. Vos estás mezclando las dos cosas. Lo que cosas. Votaron ustedes en las jubilaciones del 82%. Valdés, somos grandes. Fue en vísperas del acto de Moyano. Mentira, votamos el 82% del salario mínimo vital y móvil, que rige en casi todos los países. Te invito a hacerle el cálculo. En la Argentina es menos de la mitad. Decime cuántos países, uno solo, Luxemburgo. No hay otro país. Quiero que me digas otro país. 82% móvil del sueldo mínimo. Decime un país. Uno solo en el mundo. Es Luxemburgo. No hay caja de previsión. Mentira, 82%. Decime uno. Falso. Es Quiero falso. que me digas en uno. En casi todos los países. No es así. Bueno, ¿te puedo contestar? Vos estás mezclando dos cosas. 82% del último salario, es cierto, hay muy pocos países, probablemente uno solo. Lo que nosotros votamos no fue 82% del último salario, que es lo que dice la Constitución. Votamos el 82% del salario mínimo vital y móvil. En esas condiciones están casi todos los países que ustedes dicen que se caen a pedazos. Bueno, tenemos que ir finalizando. A ver, 30 segundos finales y 30 segundos finales. Me parece que el mensaje es muy claro, me parece que ha sido, si se me permite la expresión, una especie de 17 de octubre de la República. Lo que fue el 17 de octubre para la justicia social, lo que fue el 10 de diciembre de 1983 para la democracia, el 8 de noviembre va a ser un hecho histórico porque por primera vez los argentinos parece que hemos comprendido el valor central de la República. No queremos vivir en un país de mafias y patotas y si no hay república, si no hay respeto por el Parlamento, por la justicia independiente, de control, por la prensa independiente, tampoco hay justicia social. Lo que hay es un régimen que va por todo en situaciones sociales cada vez peor. Valdés. Yo creo que esta marcha a nosotros nos hace reflexionar, porque tenemos vocación mayoritaria.
Creo que en un sector importante de esa marcha nosotros generaremos nuestras políticas. En las otras me hace acordar más que al 17 de octubre que plantea Fernando Iglesias, es esa marcha por la libertad que se hizo 2 meses antes de las elecciones del 46 y el peronismo dio su respuesta contundente después en febrero del 46. Yo creo que vamos a modificar algunas situaciones, vamos a generar políticas. Creo que me gustaría, lo digo como final, me gustaría que Hugo Moyano, en lugar de sacarse fotos con Mauricio Macri, vuelva al redil donde estamos. Lo siento, un compañero. Me parece que resolver el tema del mínimo no imponible sería una buena política para, por lo menos, volver a juntarnos con los que estábamos siempre juntos. Bien, este es mío. Muy bien, gracias a los dos. Bien, no, le quiero decir algo. Acá no hay ni visitante ni locales. Todos igual. Bueno, después de la pausa nos vamos a ocupar de la Fragata Libertad, de los fondos buitre. Ahí está el buitre sobre la Fragata Libertad. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vuelve la Fragata Libertad con los 44 marinos y el capitán? ¿O vamos a mandar un refuerzo para custodiar la Fragata Libertad? El gobierno prometió que en diciembre iba a estar acá en el puerto argentino. Está difícil la situación, vamos a contar después por qué. Y el debate económico que formó parte del post-8N, qué es lo que se está debatiendo, cuáles son los problemas, la inflación, el impuesto a las ganancias. Está Federico Sturzenegger, está Marcelo Fernández. El debate, el modelo, en instantes, su bolsillo, lo debatimos acá.